está formado por silencio acá, el señor le dice aparato locomotor. Ajá, ahí ya vemos varios, ahí arriba. Óseo, articular, muscular y nervioso. Eso. Así se responde. Sistema óseo, sistema articular, sistema muscular y sistema nervioso. Se lo estoy diciendo. Le estoy diciendo en la explicación que el óseo se mueve con las articulaciones, se realiza el movimiento articular mediante la contracción muscular y los músculos se contraen mediante la excitación del sistema nervioso. Ahí estaba la respuesta. Ya. Entonces, eso vamos a ir revisando, ¿no? Esto ya lo vimos, también todo esto ya lo hemos visto. Todavía no está grabando, ¿no? No. Ya. Aquí llegamos a la escápula. Y en la escápula. En la escápula, ya hablamos de lo que es la escápula, un hueso triangular, plano, tiene, como todo triángulo, tiene dos caras y tres bordes y tres ángulos, ¿no? ¿Así fue? Sí. Ya. En la cara anterior o costal, porque va sobre la parrilla costal, tiene una fosa llamada fosa subescapular, y este en el vídeo también muy bien explicado, en el vídeo que les puse ayer para que lo revisen. Esa fosa subescapular es donde inicia o origina el músculo subescapular que va a ir a la parte posterior o cara posterior de la epífisis proximal del útero. Y es un músculo que es rotador externo o abducción, supinador, rotador externo es supinador, y por delante, por detrás, en la cara posterior, esta cara está dividida por esta espina que se llama espina del homóplato y aquí para acá se llama acromio. Entonces, esta espina divide a la cara posterior en dos fosas, una pequeña que para llamada fosa supraespinosa y una grande que se llama fosa infraespinosa. La fosa supraespinosa es el origen, ahí se origina el músculo supraespinoso que va a la cara externa del húmero y es un músculo que inicia la abducción. Mientras que debajo de la espina viene el infraespinoso y el redondo menor y al último el redondo mayor. Estos dos van a la cara posterior de la epífisis proximal del húmero y son... Está bien lo que dijo el señor González. Te dijo con el subescapular. ¿Qué era el subescapular? ¿Qué función tiene el subescapular? Supinación. Función, el movimiento. Supinación. Es fuerte. Que está difónico. Supinación. Pronación. El pronador lleva hacia adentro y los dos que están acá atrás llevan hacia afuera, son supinadores. El redondo mayor va a donde que les había dicho. Aquí está el húmero, entonces viene el redondo mayor a la cara interna del húmero, de la diáfisis, para hacer el movimiento contrario que hace el deltoides, Aducción. que es abductor. Entonces el redondo mayor es aductor. El movimiento es aducción, pero el músculo es aductor. ¿Ya? Bien. Y dijimos que el acromio se va hacia adelante para articularse con la clavícula y formar la articulación acromioclavicular. Y en conjunto los tres, con el húmero, forman el hombro. Pregunta del examen. Si yo le pongo y no me pone los tres huesos que son parte del hombro, ¿qué pasó? ¿De quién es la falla? Ok, para complementar, la apófisis coracoide, les dije que de ahí nacen dos músculos o se originan y llega un tercero. ¿Cuáles eran los que salían de acá, de la apófisis coracoide?
sale la porción corta del bíceps y el coraco braquial. Coraco de coracoides y braquial de brazo. Va al húmero. Ese es el coraco braquial, un músculo que lo veremos después. Y aquí llega uno de acá de la parte anterior del tórax, que se llama pectoral menor, que está debajo del pectoral mayor, de la cara anterior del tórax. ¿Ya? En el ángulo interno, superinterno, aquí se inserta. ¿Qué es insertar? Ingresar. No, recuerden que cuando yo les dije origen es donde comienza, inserción es donde termina. Entonces yo le digo se inserta, porque en las otras dije se origina. Pero acá digo se inserta en el ángulo superinterno el músculo angular del omóplato, porque llega al ángulo del omóplato. Viene desde las vértebras cervicales, apófisis transversa de las cervicales, y llega al ángulo. El angular del omóplato, como todo músculo, dice que se contrae ¿hacia dónde? Hacia su origen. El origen es la vértebra, entonces el músculo que se contrae se lleva la escápula hacia arriba. Es, por tanto, su función elevador de la escápula. Atienda acá, señor, no se distraiga. Es un elevador de la escápula. Tanto así que el otro nombre del angular del omóplato es elevador de la escápula. Bien, así se llama. Entonces, pero les tuve que decir el nombre primero para que no me digan, porque ya después yo les digo cuál es la función del elevador de la escápula. Y usted no me va a responder. No creo que me responda. Que aduce la escápula, que supina la escápula, eleva la escápula. Y al elevar la escápula, ¿a quién eleva? Al hombro. Al hombro. Compréndase que los músculos se estudian de manera individual, pero trabajan en grupos y así las estructuras no se van a elevar una sola de la estructura, porque el hombro es una conjunción de huesos y músculos. Entonces, si se ejecuta un movimiento, es para toda la estructura. Eso es lo que van a hacer también los trapecios, cuando lo veamos. Bien, es lo que corresponde a hueso. De ahí el borde, aquí por ejemplo el supraescapular, y en el vídeo también está. El supraescapular está aquí, y aquí está insertado un gran músculo que viene desde todo el tórax hacia atrás, se mete debajo de la escápula y pasa por delante del supraescapular y viene hasta este borde. Y ahí se inserta aquí. ¿Así? Más o menos así. Se llama el serrato anterior mayor. Acá en el bordecito, en este bordecito por fuerita, que se lo dije el día de la clase, aquí, se insertan dos músculos, uno angostito y uno aquí. Se llaman músculos romboides, pero vienen de arriba y en forma diagonal, así. Ese es el punto de inserción, porque vienen de arriba de las apófisis espinosas de las vértebras. Bien, ya después veremos de qué apófisis, y esos son los orígenes de inserción que ustedes tienen que trabajar con todos los músculos que están en el programa, porque no podemos montarle más, pero tampoco vamos a ver menos. ¿Ya vieron el programa? ¿Cuántos son? No, claro, tenía luz. No se preocupen de revisar el programa. Entonces no saben qué mismo lo que estamos revisando, lo que estamos viendo. Pero son aproximadamente, un cálculo abuelo de pájaro, unos 120 músculos que tenemos que revisar de los 600 que hay, que no son muchos. Bien. Aquí, por ejemplo, también tenemos que saber que esta escotadura se convierte
en un conducto en el tejido vivo. Este ligamento se llama ligamento transverso, y aquí, por aquí, tiene una arteria, rama de la arteria axilar, que le va a irrigar y dar oxígeno a este músculo. Y de aquí sale otra arteria y viene por aquí así, por debajo del acromio, y va a darle una rama para este músculo que está aquí, que es ¿cuál es ese músculo? A ver, ¿alguien que se acuerde? ¿Redondo? El infraespinoso está inmediatamente por debajo de la espina, entonces el infraespinoso no es el redondo menor porque ese está acá y el redondo mayor está acá abajo. Siempre los menores están arriba y los mayores están abajo. Verán, ¿vieron ahí el redondo menor? Aquí, el redondo mayor acá. El menor arriba, el mayor abajo. El romboide, menor arriba, mayor abajo. En la cara vamos a ver los cigomáticos. Cigomático menor arriba, cigomático mayor abajo. Ese es el patrón. El patrón de nomenclatura que tiene el profe. Bien, esto ya lo vimos, ya revisamos, la rótula, todo esto de aquí. Los huesitos, ¿por qué crecen? ¿Por qué crecen los huesitos? ¿Cómo crecen los huesitos? No, tengo que quitar eso, porque no está relleno. Por la metástasis, ya, y ¿qué más? Porque estamos creciendo. Cuando van en crecimiento, la metástasis es un cartílago hialino en crecimiento. Ya, correcto. El cual cuando ya está desarrollado se vuelve libre. Ya lo saben, pero dígame el otro procedimiento para crecer el hueso. Ese, porque recordar la metáfisis es muy fácil, pero recordar lo otro, que es lo que ahí empezamos a buscar en los apuntes. La posición celular, pues, se genera a través de los osteoblastos, se transforman en osteocitos y van engrosando el hueso, van aumentando y así crece el hueso. Si no, el hueso se queda chiquito, se queda hipotrófico o atrófico. Entonces, ¿qué Entonces, tenemos que hacer para todo crecer? esto en base a la buena nutrición, porque un malnutrido No crece como. no va a tener el desarrollo óseo como tiene que tenerlo. ¿Ya? Eso es lo lógico, pues si usted tiene una planta, si no ya le de pone raza. abono, no se nutre y va a quedar enana esa planta. Es así somos los seres humanos. Toda célula viva es así, toda estructura viva es así. Ya. Y la cabecita, que ya ustedes ya entregaron ese trabajillo, ya vienen más trabajillos, pero ya no así tan regalado como esto. Esto fue Eso no estaba regalado. una perita en dulce. Ya vienen cosas más complejillas para que usted no es celular, yo sé, es billete, pero no es el momento de estar cortando el fajo de billetes. No es el momento, porque se desconectó de acá. ¿Ya? Ok. Bien, hablamos de la fontanela, no hicieron el cuadro de los puntos de sutura. No lo hicieron. Tengo que hacerlo yo, ¿verdad? A ver, Bregman. Ahí está. Bregman, 0. Frontal, parietal y el temporal. 0. No sé. Es el efenoide, creo. Frontal y parietal derecho, 0. Bien. 0. Oye, bien. ¿Y quién tampoco sirve? No ¿Pero es, te lo he dicho. No es. No se comienza una respuesta con no es. No es tal cosa, no es tal cosa, así sea. Eso, esa es la
respuesta. Frontal, parietal derecho y parietal izquierdo. ¿Dónde entra el temporal ahí? Lambda. Y el occipital. Arterio. Pero eso ya hice. Y el asterio. Parietal derecho. Parietal, temporal y occipital. Eso es el cuadrito que tiene que ver. Y esto tendría que saberse si hubiera tomado lección. Bien, hasta usted marchado. Si yo dije parietal. No, usted mencionó el temporal. No, yo no dije. Yo mencioné el temporal. Por eso yo dije, pero no. Recuerdo mi palabra y quiero disculpas. Yo le entendí temporal a usted, por eso le puse el cero. Y figurativamente hablando. Entonces, así esquemáticamente se aprende. Las esquemas ayudan a aprender. Ahora, si ni a los esquemas le paran bola, ¿qué van a aprender acá? Dicho está. Dicho está. Ya, vamos a estudiar. Bien, entonces ahí tenemos las fontanelas, fontanela anterior, posterior, la fontanela externitaria y la fontanela mastoidea, que se van a convertir en los dicho antes puntos de sutura. ¿Qué es el punto de sutura, señorita Mayorga? Cuando digo un apellido ya quedes el resto callado. No, señor. Unión de los huesos. Cero. La unión de los huesos por su borde. Eso es sutura, cero. El punto de encuentro de más de dos huesos. No es la unión de los huesos, ni de más de los Eso es sutura. Punto de sutura. Bien, seguimos. Ahí está la escápula que hace la cintura escapular con. La cintura escapular con. Y les vuelvo a decir. Esa pregunta va de cuáles son los huesos que forman la cintura escapular. Yo le voy a poner varias cosas ahí y usted va a escoger cintura escapular. Pero nos va a poner mal, diga, como siempre, para ver nuestra mente y hacernos equivocar. No, para que usted razone lo que estudia. Yo nunca le pongo ninguna trampa ni nada a ningún estudiante. Esos formatos están dados, sino que yo tengo creatividad para hacer formatos. Entonces yo le pongo lo que se me ocurre, los distractores que se me ocurran para ver si usted se distrae porque no estudió. Así de sencillo. El que se distrae porque no estudió, no tiene clara la película. Le pondré. Y ya va a ver. Y ya va a ver. Ayer, el día del sábado, le tomé una lección a un grupo de fin de semana en Morfo 2. Y le pongo ahí cuáles son las células del tejido nervioso. O sea, según la función. Entonces son sensitivas, integradoras y motoras, pero le puse insensible, sensacional y marcamos sensacional. Así son, es que no tienen claro, no estudian bien, y entonces quieren responder así, para asegurar lo que aseguran en el centro. Porque tienen que poner lo que le enseñen, no lo que se le ocurre al estudiante, sino lo que se le enseña y lo que tiene que haber aprendido. Preguntas sencillas, regaladas, como en todas las preguntas que hago. Bien, vamos con la columna vertebral. Llegamos a la columna por fin. Ahora sí, entremos a la heroína. Hoy ya está grabando. Ruédate. Ya. Ya. Estamos en el día 20 de noviembre del año 2023, siglo XXI después de Cristo. Y corresponde al día 11º, o se dice 10º. Bueno, ya. 11º del proceso de 20 días, 18 de los cuales corresponden a la academia y 19 examen práctico y 20 examen teórico. ¿Ya están concientizando el examen práctico?
Porque no me van a decir después que no puede dar el examen práctico. Se lo voy a hacer. Bien, las vértebras son 33. 24 consideradas individuales, están separadas todas, y entre ellas va a haber una estructura que se llama disco intervertebral, cuya constitución o componente es el fibrocartílago, ¿verdad? Es fibrocartilaginoso en su mayor proporción, sobre todo en su periferia, el disco intervertebral. Y 9 que están fundidas, 5 que forman el gran sacro y 4 que forman el pequeño coxis. Ese es lo que los anatomistas al principio dijeron, o mencioné que habían dicho, que es la cola vertical de los seres humanos. Pero bueno, vista de frente, la columna vertebral es rectilínea, debe ser, mejor dicho. Debe ser, pero la mayoría la tiene chueca por las malas posturas para sentarse, para cargar, para caminar. Entonces empieza poco a poco a curvarse. desviarse. Las desviaciones laterales se conocen como escoliosis, y el aumento de la curvatura del ítem lateral se llama cifosis. Y hay personas que tienen una combinación de estas dos patologías o trastornos de la columna y se denomina cifoescoliosis. ¿Ya? Vista lateral, la columna tiene 4 curvaturas normales. Tiene una hacia adelante, tiene una hacia atrás, tiene una hacia adelante y tiene una hacia atrás. Son las curvaturas llamadas lordosis. Estas curvaturas son convexas. Ya le expliqué que es convexo, ¿no? Ya no tengo que volver, ¿no? Convexo, ¿no? Una parte, una superficie así, porque de acá es poco, ¿verdad? Entonces, convexa hacia adelante, convexa hacia atrás, convexa hacia adelante y convexa hacia atrás. Pregunta. Señorita Reyes, ¿cuáles son las convexidades hacia adelante? Y usted me responde, no es que me responda ahorita. Usted me va a responder la cervical y la lumbar. Porque ahí está. Este es cervical, este es torácico, este es lumbar y este es sacrocoxígeo. Sacrocoxígeo, una sola. Entonces tenemos una convexidad cervical y una convexidad lumbar. Si le pregunto las convexidades posteriores, me dice la torácica y la sacrocoxígea. ¿Ya? ¿Dónde está? Difícil. Míralo bien, ahí está, le está diciendo la imagen, en las rayas que acabo de hacer, lo que es convexo hacia adelante. O sea, por ejemplo, la mujer cuando está embarazada es convexo hacia adelante, el abdomen. El hombre cuando ha tomado mucha cerveza es convexo hacia adelante. ¿No? Y algunos no toman cerveza y van a ser panzón. ¿Cómo? Eso es convexidad. Entonces, 4 convexidades, 2 hacia adelante, cervical y lumbar, y 2 convexidades hacia atrás. Te lo puedo hacer esquema, curvaturas de la columna vertebral. Mira, pone ahí convexidades anteriores y ahí pone cervical y lumbar. Convexidades posteriores, torácica y sacrocoxígea. Más esquemas de aprendizaje, por Dios. Me lo acabo de inventar ese esquema ahora. Nunca lo había hecho. Me lo acabo de inventar. Con una neurona que tengo del lado izquierdo. Así que usted puede hacer maravillas, que tiene todas sus neuronas completicas. Repítame, por favor. Ahí está la grabación. Bien. Miren las vértebras, ahí están los segmentos, ¿no? Cervical, torácico, lumbar y sacrocoxígea. Aquí están hay que hacer la diferencia entre la cervical, la torácica y la lumbar. Entre las tres, porque son las tres que son
Los tres segmentos que son móviles, las vértebras, ¿no? Están separadas, mejor dicho. Están separadas. Miren acá, el cuerpito, el cuerpo y el cuerpazo. ¿Por qué? Porque es más grande. Porque tiene que ir aumentándole el cuerpito, hacerse cuerpo y después hacerse cuerpazo. Por el peso, ¿no? Eso es el peso que aguanta la columna. Por peso, sí, pero evite decir, señor Alvarado, el peso, no. O sea, responde pero pregunta. Le dije sobre el peso que aguanta la columna. No, yo le escuché que te digo el peso, no. Sobre el peso, no. Ya. O sea, yo soy sordo pero sí escucho. ¿Ya? Por eso le hago la puntualización que corrija esa forma de responder. Si usted está claro que está equivocado, pero está claro, yo le digo no. Pero usted mismo se dice no. Por si acaso. Es esa forma de expresarse que tenemos, ¿no? Es como ¿Por qué dijo tenemos no? Usted mismo está diciendo tenemos no. es para acompañarnos en su dolor. Ya, porque así soy yo de Compasivo. empático, no los largos solitos allá, sino que yo me uno a ustedes, aunque yo no lo haga. Ok, entonces, a medida que va aumentando o va disminuyendo, va descendiendo, el cuerpo tiene que ser más, porque entre más desciende, más peso soporta. No. Por eso tiene que aumentar su cuerpo. El cuerpo es el que soporta, porque aquí, sobre esto va a estar la otra vértebra, aquí está el disco, aquí está la vértebra, aquí está el disco, aquí está la vértebra. ¿Y cuando baja de peso eso se encoge o no? Son huesos, señorita Rodríguez, son huesos. Usted baja de peso es la grasa que tiene, humedad, acumulada, energía. Tiene alta reserva energética. Que en estos tiempos de luz hay que aprovechar. Yo le respondo, ¿no? Los huesos no tienen por qué reducirse porque baja de peso. No sabía, por eso preguntaba. Sí, por eso le respondo. Entonces, ok. Señorita, silencio. Entonces, mírelo en la parte delantera. Todas tienen que irse adecuando a la que sigue en las medidas. Y entonces más o menos tendríamos una pirámide bien alargadita, pero truncadita aquí. ¿Por qué? ¿Y por qué marqué hasta la segunda? Porque la primera no tiene cuerpo. La primera vértebra no tiene cuerpo. Es una especie de anillo, de dona o de círculo, y ya vamos a ver sus características. Ahora, las apófisis espinosa, que es la que está atrás, y yo le hice el ejercicio ahí con el compañero que estaba acá sentado. Atrás se toca, Están más pronunciadas en las apófisis espinosas de las vértebras torácicas, pero a su vez estas se proyectan hacia abajo. Estas son medio horizontales, pero estas ya se vuelven horizontales, pero están recortadas. ¿Por qué? Porque tienen que irse adecuando a las apófisis espinosas del sacro, que en cambio ahí ya están atrofiados, están reducidas y se vuelve una especie de relieve así en forma continua que se llama cresta del sacro, que la veremos más adelante. ¿Ya? Esto es así en resumido, porque esto es mucho más, en resumido, lo de la columna vertebral. Avancemos, ahí está la columna torácica, así, columna torácica, miren las posiciones de las apófisis espinosas. Aquí ya se proyectan y acá nuevamente se empiezan a horizontalizar, pero se empiezan a recortar para llegar a tener las mismas dimensiones de las vértebras lumbares, porque siguen las lumbares. Ese es el cuadro resumen. ¿Quién no puede aprender? Diga, usted sí puede aprender. ¿Sí? Ahí tenemos el sacrito. Y ahí ya vemos
Cuente por mire, no te va a decir que un solo hueso, vea. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Están ahí, se las ven. Están soldadas, fundidas, fusionadas. Pero siguen siendo vértebras que están ahí. ¿Se entiende? Entonces, hay que hacer criterios para poder emitir y no solamente dejarse dice, yo hablé con alguien que estudia también y dice, sí, sabemos que esto se considera una sola, pero son 5 y estos son 4. Estas, a ver, aquí viene un razonamiento, vean. Vamos a razonar con la neurona de yo, ustedes con los 100 millones de neuronas que tienen del lado derecho. Vemos que los cuerpos vertebrales están fundidos. Las apófisis transversas se fusionan entre sí por sus partes distales, pero dejando esto. Se llaman conductos sacros. Y como todo conducto, va de delante a atrás, perdón, sorry. Déjenme hacer el ejercicio del conducto. Entonces el conducto está así. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esto es el lado derecho, este es el lado izquierdo, porque este es vista anterior, ¿no? Vista anterior. Porque si fuera posterior, ¿qué veríamos? ¿De dónde es ese hueso? ¿Ah? Las apófisis espinosas, muy bien. Si tuvieran las apófisis, pues tendría un incentivo, señorita Barros, ¿no? Póngale, pro. No tengo las hojas, no le voy La a... noto, pero no. Pero yo marco acá, en una lendrita de la neurona izquierda. Entonces, la pregunta es, esto se llama un conducto, pero lo que usted está viendo es la entrada del conducto. Esto se llama agujero sacro anterior. Si le damos la vueltica, vamos a ver el conducto por la parte posterior. Entonces, este agujero, esto se llama agujero sacro posterior. Así es la anatomía. Agujero sacro anterior, agujero sacro posterior, la parte inicial y la parte terminal del conducto sacro, que se llaman en conjunto conjuntos sacros. Así. ¿Ya? Anatomía. Yo les estoy enseñando anatomía, ¿no? Ahí estamos en introducción. Ya. Entonces, el razonamiento. ¿Por qué se funden las transversas por las distales, la parte distal, pero dejan estos conductos? Aquí, ¿cuál es el objetivo? O aquí hubo un error del creador en una falla, y digamos que son 8 fallas que quedan en la... Yo pienso que, o sea, yo en el mismo, digo que eso es para que sea el hueso, como un hueso compacto bien duro, ¿no? Porque eso es la que aguanta todo el peso de la parte de abajo. Y si fuera así como usted dice, con disco y todo, pues ahí se produce, creo yo, una hernia discal. Yo no sé nada de lo que es una columna, ¿verdad? Estaba aprendiendo para eso. Entonces, yo creo que si tiene discos, como aguanta demasiado peso. Los discos están fundidos, quita. Por eso digo, yo, si fuera con discos, pues está fundido en una sola para que sea duro, para que aguante todo el peso abajo. Sí. Lógicamente el contexto del soporte sí está válido, señor, pero el tema es ¿para qué los quedaron estos? Porque esto sí, lo que usted acaba de decir, sí, lógicamente esto articulado con los coxales van a soportar el peso, y esto directamente el eje longitudinal de arriba abajo soporta peso, pero el contexto es de estos agujeros, de estos conductos que van de delante hacia atrás. Para que pasen los nervios que vienen entrando de acá de la médula espinal, que se convirtió en ¿qué? Porque recuerden que se veía en la primera parte, en la primera clase, que la médula espinal es un cordón nervioso, pero que cuando llega a la región lumbar se hace filamentoso como cola de caballo. Entonces esos filamentos entran por aquí, van a unirse, a dividirse, a multiplicarse y van a empezar a salir por delante y también por detrás. Aquí están los agujeros sacros posteriores, estos son los anteriores. Y por aquí salen
los nervios. Y entre esas uniones van a formar el que sabemos que ustedes no deben tocar en una intramuscular glútea, el ciático. Esto está en el programa está listo para que ustedes lo disfruten, pero lamentablemente No hay internet. ¿ah? No tengo internet. No necesita internet si ya lo tiene descargado en una computadora. Tampoco Así que tengo no es computadora. justificación. Usted lo tiene descargado en su computadora ya de lo que le puse el link de descarga. Se almacena, ya usted lo puede abrir, lleva a su computadora a donde sea o en su casa y lo abre y disfruta y aprende. Bueno, entonces con esos criterios no vamos a seguir avanzando. ¿Verdad, profe, que ni la página se Listo. Entonces, aquí tenemos vista de perfil, aquí está la apófisis espinosa. Miren que forman esto, así que parece un dragoncito, si es que existe, que no existe. Se llama creta, porque forman una especie de cretita, parecida a la criptagalla. ¿Qué queda dónde? ¿En qué cuadrante abdominal queda la criptagalla? No en la fosa anterior, pues. En la fosa anterior. quiere ver la cara. No te olvides que hay familiar de los reflejos. Os digo, no algunos. Eso está. Ya está. Vamos a echar acá. Ok. Ahí tenemos ya la primera vértebra. ¿Por qué siempre se estudia la primera y la segunda vértebra? Se estudia porque son las que forman una articulación fundamental acá arriba, debajo de la cabeza, y con la cabeza el atlas se articula con la cabeza a través de la unión del atlas con el occipital, con la cabeza, estoy diciendo, con la cabeza. Y la cabeza, el hueso que se articula con la columna es el occipital. El occipital con sus cóndilos, vayan trabajando esto porque ya comienzo a hablar de articulaciones, forma aquí, los cóndilos del occipital se articulan con estas carillas articulares de la cara superior del atlas y forman la articulación occipitoatloidea. Occipitoatloidea, occipital y atlas. ¿Por qué se llama atlas la vértebra? ¿Por qué crees? Parte de la culpa la tiene la educación secundaria, porque allí nos enseñan todos esos mitos, todas esas mentiras que tienen los griegos, que según los griegos dicen que ahí había un hombre fuerte, poderoso, llamado Atlas. Que hay algunas efigies en Grecia y en todo lo que corresponde al libro de historia y de la Grecia antigua, en un individuo, algunos lo hacen así, sosteniendo al mundo, otros Y le ponen en los hacen aquí, gimnasios. sosteniendo al mundo. Entonces, por sostener al mundo que pesa, decían que Atlas era el más poderoso de todos los seres que tienen ellos en su mente. Por eso habla de mitología, porque mitos es mentira. Mito, por eso es que al mentiroso le dicen mitómano, porque tiene una obsesión morbosa por mentir. Mitómano, ya sabemos que hay algo, ¿no? Entonces, por esa mitología griega, porque fueron los griegos los que estudiaron la anatomía humana, pues en su mayor parte, los griegos. Entonces le pusieron atlas a la primera vértebra, porque sostiene la cabeza, articulado con la cabeza. El atlas es el primer hueso, pero la cabeza es una sola.
Y ahí se forma la articulación occipito-esternal. ¿Ya? Esa es la articulación entre los dos huesos. Pero dentro de la clasificación de las articulaciones, esta articulación es móvil. Y dentro de la móvil hay 6 tipos. Y dentro de esos 6 tipos, esta articulación se llama condilar. Dentro de los móviles que veremos después. ¿Por qué? Porque los cóndilos del occipital se articulan en estas carillas. Entonces, estas carillas, esta articulación, se dan 4 movimientos. Y ya lo vi. Recuerden que cuando hablamos de circunducción, yo le decía, no me va a decir que hacer esto era circunducción. Y yo ahí le dije, cuando veamos articulaciones, vamos a ver que la cabeza, los músculos hacen que la cabeza haga esto, flexión, y no es la cabeza, sino el cuello. Flexión, extensión, abducción y aducción. Abducción y aducción. ¿Ya? 4 movimientos. Porque las únicas que hacen 6 movimientos ¿cuáles son? La coxofemoral es la escápulo-humeral y la coxofemoral. Responda así. Escápulo-humeral y coxofemoral. No va a decir escápulo-femoral y coxohumeral, ¿ah? Cuidado, vayan a equivocarse. Porque puede ser que no haya esa cosa. A ver, pero tengo una pregunta. Ay, Jesús. ¿Qué fuera si tuviera tantas neuronas a esta altura del partido? no. Esa es la ventaja del ser humano, que a medida que envejece se le van muriendo las neuronas. No, yo estoy de no. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bien, ok. Entonces, como les dije, que la vértebra 1 se llama atlas, la vértebra 1 se llama atlas. Esta vértebra es un círculo que tiene un arco posterior y un arco anterior. El arco anterior, digamos que es así. El arco anterior, por dentro, aquí donde está marcando el 6, hay una carilla articular. Carilla articular. Esa carilla articular es para una estructura que se proyecta desde abajo de la segunda vértebra. Y esta se articula, la segunda, e introduce su apófisis odontoides y se articula con el atlas. ¿Sí lo vieron que es circular? Ya. Eso circular y esto curvito hace que nosotros podamos realizar el movimiento de ese movimiento se llama movimiento de rotación. Pero dentro de la clasificación de las articulaciones móviles, esta se llama trocoide. Esta es clasificación de los movimientos articulares, trocoide, porque el trocoide o en cilindro hace rotación. Es más, este movimiento yo le he dado digamos que la chapa o el mote de movimiento dietético. Saludable. ¿Por qué? Porque si usted le dice vamos a comernos una bandera que sabe que es perjudicial para la salud, usted dice sí. Saludable para el hígado y páncreas, porque si usted le dice vamos a chupar y usted dice Extensión y flexión. saludable para su vida sexual, porque si usted dice vamos a fornicar y dice Fornicario. ahí sí mueve así, ¿verdad? Ahí hace movimiento de flexión y extensión hacia la condilar. No sabe, dice, no sabe. Entonces,
Pero aquí miren, dense cuenta cómo es la anatomía. Esto, al hacer el movimiento de rotación, solamente puede llegar hasta aquí y hasta aquí. Miren, solamente puede llegar hasta aquí y hasta aquí. No puede. Como el exorcista. No es el exorcista. Que vaya a recorrer así, 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 y le dé la vuelta a la cabeza. Incorpórese, por favor, licenciado. Demuestra que te está atendiendo. Incorpórese, siéntese bien. Pero si yo le estoy viendo, no le viene no. Hágase entonces para su izquierda, para ver la pizarra. Bien, ¿por qué? Porque la anatomía es perfecta. Aquí sabemos que todo este conducto por aquí va a descender la médula espinal. ¿Sí? Porque la primera, ¿no? Después del atlas, del occipital, el bulbo que está dentro del occipital en el canal vacilar, muy bien. Así fueran todos, rápido, así. Yo estaría en avión. ¿Qué comes hoy? Pero no es así. Bueno, profe, cuando uno se hace el cuello se hace a los lados y suena, es esa parte de ahí. Ya después hablamos de eso, espérenme un ratito que se pierde la idea. Bueno, a mí no se me pierde nada, pero ese es otro contexto, licenciado. Ya después hablaremos de lo que es articulación y hablamos de los traqueteos que usted se hace en la columna cervical. Aquí desciende, el culo se convierte en médula y desciende por el primer agujero vertebral que es el del atlas, y de ahí desciende por el conducto. Entonces, si nosotros pudiéramos girar, la parte ósea comprimiría la medular y quedaríamos parapleico, semipleico, cuadripleico, y tal vez podría haber incompresión de la parte que envía los mensajes de contracción a los músculos respiratorios, y podríamos obtener tal vez problemas respiratorios, hasta paros respiratorios, que llevaría a un paro cardíaco. Entonces, como la anatomía es perfecta, el creador ahí le puso un separador. ¿Cómo se llama este separador? Este separador se llama ligamento intertransversario, porque va de la región de la apófisis transversa a la otra, separando y convirtiendo este único agujero en dos zonas, una zona nerviosa o medular y una zona articular, osteoarticular, porque esto es hueso y esto es hueso. Entonces, ahí tenemos. Y la separación impide que haya ni el más mínimo roce entre la parte ósea y la parte nerviosa. Y podemos llegar hasta ahí, y hasta ahí, y hasta ahí. Porque no es concebible lo otro, ¿no? No es concebible. Aparte, imagínense cómo quedarían los músculos que están en el cuello, que suben del cuello a la cabeza, o que bajan de la cabeza al cuello. Los de atrás quedarían hechos como cuando usted despliega un trapo, pero tiene que regresarlo pues al trapo. Así tendría que regresar la cabeza. No, es nada de loco. No hay cómo pensar esa barbaridad. Gracias. Eso es anatomía. Sencilla, simple, más simple, explicada de manera simple. Guárdeme ese celular, señorita Rodríguez, o salga, por favor. Guárdelo. Guárdelo. Gracias. Siempre incurren en lo mismo de siempre. Bien. En la cara inferior del atlas hay dos carillas también, pero ya no son de esta forma, sino que son platillos articulares, que son para estos platillos articulares del axis. Esta segunda vértebra se llama axis. ¿Por qué axis? Porque esto es un eje para el dirige el movimiento, y a partir de ese eje es que gira el atlas. la cabeza
el atlas, y el atlas está unido a la cabeza y gira la cabeza. ¿Ya? Eso es rotación. Rotación. Por eso le pusieron a esto, por tener esta proyección que se llama apófisis odontoide, eso se llama axis esta vértebra. ¿Ya? Y aquí ya vemos que la segunda, por eso les dije, la primera no tiene cuerpo, pero ya la segunda tiene cuerpo, y del cuerpo se proyecta hacia arriba el diente, o apófisis odontoides. Miren que ya aquí la apófisis espinosa ya tiene un surquito aquí, ¿sí ven? Ya la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta tienen un surquito que se va, en la tercera se hace más profundo, en la cuarta también, en la quinta también, en la sexta también. Ese surquito va a servir para algo. Ya ahora. Bien. ¿Cuáles son las características comunes de todas las vértebras? Para poderlas diferenciar, las características diferenciales que más o menos las hemos mencionado en la primera parte. En esta parte vamos a ver las similitudes entre las vértebras, excepto la primera. La primera queda separada de todas las demás porque no tiene cuerpo. Guarda el celular, señor. La primera no tiene cuerpo. Y ahí todas tienen cuerpo, entonces tenemos características comunes.